Entonces, vamos a ponernos de pie porque les quiero pedir su ayuda. Esta plática siempre es una plática en que batallo. Entonces, quiero pedirles su ayuda para orar al Espíritu Santo para mí y también para todos, para ti y para tus compañeras, para que el Espíritu Santo, más allá de mis palabras, puede compartir lo que Él quiere contigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y tomemos un momento en silencio para pedir al Espíritu Santo de estar aquí con nosotros. Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu esposa amadísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden sentarse? Esta plática trata de un problema que muchas personas encontramos en nuestra vida espiritual, que muchas veces un camino espiritual puede empezar bien, ¿verdad? Bien con entusiasmo y ganas de acercarse al Señor y experimentando muchos dones del Señor, muchas gracias. Pero después, con el tiempo, se vuelve a ser un camino difícil. Y un camino en que sentimos que en vez de estar empeorando, más bien mejorándonos, acercándonos más al Señor, siendo más y más santos, sentimos que al contrario, como estamos empeorando. Y el camino se hace doloroso, oscuro, y en que no sentimos su presencia como lo sentíamos antes. Y empezamos a sentir confusión y como de desanimarnos, incluso hasta de desesperarnos, porque parecemos que el camino no va como nosotros esperábamos. Entonces, ¿qué debemos hacer en esta situación? Esta plática se quiere tratar precisamente de este pasaje muy difícil que encontramos en nuestra vida espiritual, y que es lo que llamamos el desierto. Entonces, esta plática se trata del desierto. Ayer tuvimos la reflexión con creo que Sor Amapola, sobre te llevaré, estas palabras del profeta de Dios por medio del profeta Oseas, te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Entonces, ayer tratamos el desierto como un lugar tranquilo, aislado, silencioso, como este lugar aquí de la misión. Pero ahorita se trata del desierto en otro sentido. El desierto no como lugar, pero como experiencia interior muchas veces difícil, de soledad y de sequedad. Entonces, esta plática tiene 3 partes. Primero del desierto en sí, y después de la fe en el desierto, y finalmente del amor en el desierto. Y como esta plática es para mostrar que este camino tan difícil en que nos estamos alejando de Dios, de hecho es el camino que nos lleva a Dios, que nos lleva a una unión íntima con el Señor. Entonces, primeramente se trata del desierto en sí. Para entender el desierto ayuda a regresar de lo que es el acontecimiento central del Antiguo Testamento, que es el Éxodo. Entonces, el Éxodo, vamos a ver que este Éxodo tiene un sentido importante también por nuestra propia vida. Entonces, ¿qué pasó? Los israelitas estaban esclavizados, oprimidos en Egipto. Y están gritando al Señor. El Señor los quiere
sacar del Egipto. Entonces por eso manda Moisés que obra muchos maravillas, milagros para ayudar al pueblo de salir del Egipto a pesar del faraón y ir a la tierra que el Señor les ha prometido. Entonces conocemos esta historia auténtica, ¿verdad? En que pasó, o sea, que estaban saliendo de Egipto y después Faraón cambia y ya quiere retenerlos, entonces manda su ejército, que era tal vez la fuerza militar más fuerte de todo el mundo en aquel entonces. Entonces este pueblo inmenso, que son centenares de miles de personas, llegan al Mar Rojo y después se dan cuenta que el ejército del faraón les está persiguiendo. Entonces están al punto de desesperarse. Y sabemos el gran milagro que el Señor obra, abriendo el Mar Rojo, permitiendo al pueblo de pasar por el Mar Rojo y hundiendo el ejército de Faraón en el Mar Rojo. Entonces el pueblo, viendo esto, esta maravilla tan grande, empiezan a alabar al Señor, a cantar, a bailar, a darles alabanzas al Señor. Entonces están tan animados de ver todas esas maravillas en que el Señor les está acompañando. Pero ya después tienen que entrar en el desierto. Y ya las cosas empiezan a cambiar. Porque el desierto, ¿verdad?, es un lugar seco, difícil, en que no hay nada. Y este camino va a ser tan largo. Y en este camino no tienen seguridad, no tienen ni comida, ni van a tener agua. ¿Cómo van a poder vivir? ¿Cómo van a tener este pueblo tan numeroso vivir, comer, beber en el desierto? Y el camino se vuelve tan difícil que están tentados a volverse por atrás. Varias veces piensan, mejor que regresamos a Egipto. Tan difícil se ha puesto este camino. Entonces el pueblo en este camino difícil van a tener que aprender a depender solamente de Dios. Los apoyos humanos no hay. Entonces van a tener que depender de Dios. Por ejemplo, el Señor les va a dar a comer. Y sabemos que de manera milagrosa les da el maná. Pero les da el maná cada día. O sea, solamente les da lo que necesiten por un día. ¿Cómo sentirías tú si sabías que solamente tenías comida para un día? O sea, pues estaríamos muy inquietos, ¿verdad?, muy ansiosos. Y el pueblo durante todo este tiempo tiene que depender que mañana Dios me va a dar lo que necesito para mañana. O sea, tiene que depender totalmente de Dios. No hay agua suficiente para nada en el desierto. Y es solamente un milagro constante que les da a beber, a comer en el desierto. Entonces, eso exige de ellos en confiar en Dios, muy exigente. Y entonces tienen que obedecerle. La única manera por la cual van a poder sobrevivir en el desierto es obedeciendo al Señor. Entonces, este camino tan largo y tan difícil es necesario. ¿Por qué? Si fuera solamente que Dios los quería llevar de Egipto a la Palestina, no hubiera sido necesario tanto tiempo. Pero lo que Dios quiere no es solamente llevarlos de un lugar a otro. Dios quiere darles algo mucho más grande. Lo que realmente ellos piensan, con tal de que tenemos nuestro propio país, estamos bien. Pero Dios sabe que eso no les bastaría. Su corazón necesita algo mucho más profundo. Y son como niños, como nosotros también. Muchas veces, Señor, si solamente me das esta cosa, yo estaría contento. Con tal de que me das un esposo nuevo, ¿verdad? Yo estoy contento. O sea,
lo que no nos damos cuenta, o una casa nueva, o lo que sea, ¿verdad? O mejor salud, lo que sea. Lo que no nos damos cuenta es que lo que realmente quiere nuestro corazón, pero Dios sabe lo que necesita nuestro corazón. ¿Y qué está buscando su corazón? Su corazón está hecho para Dios. Lo que necesita realmente su corazón es encontrarse con Dios, unirse con Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiere darles. No solamente un país nuevo, la tierra prometida, pero la verdadera prometida que Dios quiere darles es el cielo. O sea, la unión con Él. Entonces Dios los está llevando no solamente a otro lugar, pero los quiere llevar a la unión con Él. Por eso les da en el desierto los mandamientos y los llama una alianza con Él. Una alianza que es como un matrimonio. Los está llamando a la unión con Él. Pero ellos van a necesitar tiempo para entender la grandeza de lo que Dios quiere compartir con ellos. Como nosotros. Muchas veces en nuestro camino, al principio nuestros deseos son muy humanos. Y es solamente poco a poco que vamos descubriendo la profundidad y la grandeza de lo que Dios realmente quiere darte. Entonces, esta historia de ir de la esclavitud en Egipto a la tierra prometida es como una enseñanza sobre un camino espiritual. Un camino espiritual de la esclavitud del pecado. Bajo no Faraón, pero bajo Satanás, en que todos hemos experimentado. Y Dios os quiere llevar a la unión con Él, a la salvación, a la liberación, a la gloria. Entonces vemos que este camino del Éxodo es como señal, es una enseñanza sobre el camino espiritual, por lo cual Dios nos está llamando. Pero para ir de la esclavitud a la gloria con el Señor, se necesita una transformación interior, una conversión. Necesitan reconocer la verdad de su pecado, y eso es una cosa que descubren en el desierto. Descubren que su infidelidad, atados están todavía del pecado. Y necesitan descubrir su necesidad de la misericordia y el perdón de Dios. Y necesitan aprender a confiar y sobre todo a amar. Entonces, este camino del Éxodo es un camino espiritual sobre todo. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Pues nosotros estamos llamados, y como se ve en el Nuevo Testamento, los cristianos descubren que eso es nuestro propio camino. Jesús es el nuevo Moisés, que nos lleva de la esclavitud y la opresión de Satanás a la tierra prometida del cielo, a la unión con Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento los padres de la iglesia se han reflexionado como tantos señales de nuestro camino en el Éxodo. Por ejemplo, el pasar por el Mar Rojo, ellos lo ven, es como símbolo del bautismo. El agua del bautismo que nos libera de la opresión de Satanás y nos abre el camino para el Señor. Entonces, pienso, como ellos tuvieron muchas veces en la vida espiritual, al principio, por ejemplo, puede haber un momento de conversión. Tal vez, por ejemplo, un retiro, como un retiro de Acts, o otro retiro, un cursillo, o otra cosa que ayuda a una persona a empezar un camino nuevo, como un camino de conversión. Y muchas veces al principio de esta conversión el Señor da muchas gracias, muchos dones que me llenan de entusiasmo, me llenan de amor por Él, amor por su palabra, deseo de seguirlo, empiezo a querer entender su palabra y mi vida empieza a caminar y me llena de gozo, de pasión para seguirlo.
Y se me viene a la mente, o sea, cuando yo nací en el año 60 y en mi juventud estaban todas las misiones espaciales de Apolos, ¿verdad? Para ir a la luna. Y recuerdo, esos eran momentos muy grandes cuando iban a ser el lanzado, ¿verdad? Del Apolo. Y empieza la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y empieza la ignición de los motores expulsores y todo el humo, el temblor del cohete, ¿verdad? De esos cohetes enormes. Y el sonido que retumba y empieza a subir la nave. Y no recuerdo los números exactos, pero dicen que como 80% del combustible se utiliza como en el primer, como 50 millas. Y el otro, que todavía queda como 400 millas de millas para ir y regresar. Y es solamente una pequeña parte del combustible se utiliza para todo lo demás. O sea, se necesita tanto combustible para salir de la gravedad que lo tiene muy amarrado y para que pueda empezar a librarse de la gravedad y ir hacia la luna. Para empezar es tan difícil. Y así es muchas veces nuestra vida espiritual. Estamos la gravedad es como signo de todo lo que nos tiene atado al pecado. Entonces muchas veces al principio el Señor necesita dar muchas gracias con mucho combustible para ayudarnos a empezar este camino nuevo. Y es muy, como el lanzamiento es muy impresionante. Como también en la vida espiritual, una conversión puede ser muy impresionante. Y pensamos, eso es maravilloso, ¿verdad? Que este camino va a ser impresionante, ¿verdad? De ver, si eso es el principio, ¿qué va a ser el seguimiento? Porque voy a echarle muchas ganas y va a ser mejor y mejor y mejor, ¿verdad? Pero, o sea, el peligro sería, ¿qué sería el peligro? Un peligro sería la soberbia, porque empezaría a decir, mira, pues yo tengo tantas ganas de orar, ora ahorita con tanta intensidad, siento al Señor tan cercano de mí, o sea, tengo tanto amor por su palabra, me ha entregado totalmente a Él. Antes era como estas otras gentes, pero tan tibias y tan, pues, como muy dormidas, ¿verdad? Católicas, pero ya entiendo cómo son los santos, ¿verdad? Porque ya casi, ¿verdad? Ahí voy yo. Entonces, el peligro es la soberbia, ¿verdad? Porque pensamos que eso es por causa mía. Olvidamos que todo eso es una gracia de Dios. Pero muy pronto pensamos, mira cómo he cambiado, mira cómo, pues no lo decimos, ¿verdad? Pero pensamos, mira qué santo soy ya, ¿verdad? Qué cercano soy a Dios, ¿verdad? Entonces hay un gran peligro de soberbia. Entonces el Señor me tiene que quitar esas gracias. Se necesitaban al principio, pero si el Señor los deja, hay un gran peligro de soberbia. Entonces lo va quitando. Y entonces, en vez de todo el entusiasmo, toda la emoción, pues ya no hay nada de esto, ¿verdad? Empezamos nuestra experiencia, empieza a ser mucho más seco, sin sentimiento, sin sentir su presencia como antes, sin sentir atracción ni entusiasmo. Al contrario, antes nos sentimos tal vez muy llenos de Dios, pero ya siento un vacío. Ya antes la oración era tan fácil, ya se ha puesto tan difícil. Antes me sentía tan cerca de Él, ya me siento tan pecador. Antes me sentía fuerte, ya me siento débil. Y puedo sentir una soledad, un miedo,
un enojo. ¿Qué pasó? Y estoy ahorita en una oscuridad, como San Juan de la Cruz dice, una noche oscura. Y empiezan las dudas. ¿Me he equivocado? ¿Dónde está Dios? ¿Me ha dejado? ¿Me ha abandonado el Señor? Entonces, esta prueba es muy difícil. Y entonces, es peligroso también. Es un camino difícil y peligroso porque estoy como los israelitas tentados de irme por atrás, de regresar a mi vida de antes. Y tengo que aprender a confiar y a obedecer en este camino tan exigente. Y muchos de los santos vivieron este camino. Por ejemplo, San Francisco de Sales dice que algunas veces, que por los que están tratando de seguir al Señor, dice, algunas veces te sentirás necesitado e indigente de todos los sentimientos de devoción. O sea, tu alma no va a sentir ningún sentimiento de devoción. Tu alma parecerá como un devastado y estéril desierto. Tu alma parecería como un desierto, donde no hay un camino o rumbo que nos lleva a Dios. O sea, que no vemos cómo caminar en el desierto. Nos sentimos perdidos. Sentimos que no hemos avanzado nada. No sabemos cuál es el camino a seguir. Parece que no hay un camino que lleva a Dios, ni agua de gracia que nos refresque, porque la aridez amenaza nuestra alma. Hay una completa y absoluta desolación. O sea, es una experiencia en el desierto de desolación. Y muchas veces, como digo, los santos han experimentado esto. Muchas veces no lo comparten, ¿verdad? O sea, Santa Faustina, al principio de su diario, nos comparte algo de su experiencia. Pero muchas veces los santos no comparten todo esto. Por ejemplo, uno era como Santa Teresita. Ella, al final de su vida, vivió una prueba sintiendo como la experiencia de los ateos de no percibir nada de la presencia de Dios. Cuando ella era joven, era una familia muy católica. Y ella no imaginaba cómo los ateos podían. Ellos pensaban que los ateos solamente pretendían no creer en Dios, porque para ella era tan evidente. Pero ya después, o sea, ella entró en el convento muy joven, como a 15 años. Y murió también muy joven, en el convento contemplativo. O sea, de una vida muy católica, entrando joven en un convento contemplativo. En el convento contemplativo ella experimentó la prueba del ateísmo. O sea, ella seguía creyendo en Dios, pero por la pura fe, porque ella no sentía nada de la presencia de Dios. La oración se volvió tan vacía para ella. Y otro ejemplo es la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta. Ella escribe esto en las cartas a su director espiritual. O sea, ella no lo dijo públicamente, incluso sus propias hermanas no sabían. Pero solamente en sus cartas privadas a su director espiritual, ella contaba lo que pasó. O sea que se sabía que ella, como joven religiosa, había experimentado un momento, muchas gracias, apariciones del Señor, visiones, mensajes interiores del Señor, que le inspiró a empezar su comunidad nueva, las misioneras de la caridad. Pero poco después de empezar esta comunidad nueva, sus experiencias interiores cambiaron profundamente. Ya no encontraba a Jesús en su oración. Ya no sentía la presencia de Dios. Ya no sentía el deseo de orar. Ya sentía al contrario una desolación interior. Y se espantó porque pensaba que era porque había sido infiel a Dios o tal vez Dios lo había rechazado. Y era solamente con el tiempo
Y con la ayuda de sus directores, que empezaba a entender que no era nada de esto. Simplemente que Dios estaba pidiendo de vivir en este desierto, no solamente como para su propia purificación, pero también sin duda para las gracias que Él quería derramar en su congregación. ¿Y cuánto tiempo duró este desierto? Casi todo lo demás de su vida, como unos 50 años. Ya tenía después más calma, porque ella entendía el desierto. Ayuda mucho a entender lo que es, pero como quiere, su vida interior era muy seco. Porque imaginamos que los santos siempre están llenos de pasión y amor y todo entusiasmo, y la oración para ellos es un éxtasis. Sí, Dios puede darles esta gracia, pero muchas veces, como Santa Teresa de Calcuta, viven grandes desiertos interiores. Entonces, eso les digo para no sorprendernos, ¿verdad? Porque el Evangelio nos dice claramente que el camino para seguir a Jesús es difícil. Y tal vez no has experimentado este desierto todavía. Está bien, ¿verdad? No lo buscas, ¿verdad? No necesitas buscar el desierto. Si el Señor te da gracias y consolaciones, no vas a decir, no, Señor, yo voy a vivir el desierto, porque el Padrecito dijo del desierto. Entonces, no, guarda tus consolaciones, yo seco. No, si el Señor te da las consolaciones, recíbelos con los brazos abiertos, ¿verdad? O sea, lo importante es que es la voluntad de Dios. Entonces, si Dios te da esas gracias de consolación, bendito sea, tómalos, ¿verdad? Disfrútalos, aprovéchalos, porque no van a durar, ¿verdad? Siempre. Pero entonces le digo esto simplemente para que si has vivido o si en el futuro vivirás este desierto, que no te espantas, que no te perturbes, que vas entendiendo. Porque hay como dos caminos para ir al cielo. Un camino es llegar al final de nuestra vida, morir en la gracia de Dios, pero no muy preparado para el cielo. Y por eso es el purgatorio. Por la misericordia de Dios, el purgatorio es el lugar para seguir nuestro aprendizaje del amor antes de ir al cielo. Pero mucho mejor es si aceptar la voluntad de Dios en esta vida, que no es nada fácil. Y exige mucha purificación, grandes purificaciones. A veces solamente al final de la vida, a veces por eso mucha gente tiene al final de su vida muchas pruebas. Incluso en los últimos momentos, cuando parecen inconscientes, quién sabe todas esas pruebas que están pasando. Pero si aceptamos la voluntad en esta vida, Dios es para que podamos purificarnos, prepararnos para el cielo en esta vida y ir terminando esta vida en la muerte y ir directamente al cielo. Dios no quiere que tengamos que pasar por el purgatorio. Dios quiere que podamos ir derechito al cielo. Y lo podemos hacer con tal de que aceptamos su voluntad en esta tierra. Entonces, muchas cosas que en esta vida nos parecen como, por ejemplo, una persona tal vez tiene una vida más fácil y lo vemos como más bendito. Otra persona puede tener una vida más difícil, pero tal vez esta persona, si no va al infierno, va a tener que pasar un paso muy difícil en el purgatorio. Y al contrario, esta persona aprovecha su tiempo en la tierra para ir derecho al cielo. Y siempre dicen que los sufrimientos en la tierra valen mucho más, son mucho mejor para purificarme y para ayudar a los demás que el purgatorio. Entonces, mucho mejor vivir la purificación en esta tierra para ir luego. Sí, la vida puede ser muy difícil, pero para ir luego en la intimidad de la unión con Dios. Entonces, este camino del desierto es un camino
difícil, pero es el camino seguro que nos protege del orgullo, nos protege del egoísmo para llegar al cielo. Entonces, eso era la primera parte sobre el desierto en sí. Entonces, ahorita para enfocarnos sobre la segunda parte, sobre la fe en el desierto. Porque como los israelitas necesitaban la fe, necesitaban confiar, agarrarse por la fe al Señor en el desierto. Era esencial para ellos. Así, sabemos que aún en las relaciones humanas, la confianza es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, en el matrimonio, si no hay confianza, el matrimonio va a ir muy mal. En cualquier relación, aún en una relación de negocios, qué importante es la confianza. Saber que yo puedo confiar en la otra persona. Pero la confianza también es difícil, porque hemos aprendido a desconfiar. Un niño confía, ¿verdad? Ese es el problema. El niño, por ejemplo, pone cualquier cosa en la boca y por ejemplo, ¿qué dicen los niños? No puedes confiar en todas las personas, tienes que tener cuidado. Y hemos aprendido eso, ¿verdad? Todos hemos aprendido que tenemos que desconfiar en las personas. Pues es una enseñanza dura, pero sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, en los hoteles, en las puertas tienen una cadenita en las puertas para que puedas abrir la puerta, pero dejar la cadenita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puedes confiar en la gente, no sabes quién está tocando. Entonces así puedes abrir tantito la puerta, pero sigue la cadenita, ¿verdad? Pues así siento que somos con el Señor muchas veces, ¿verdad? Cuando el Señor toca nuestra puerta, dejamos la cadenita, porque quién sabe lo que pasaría si yo dejo al Señor, si yo lo abro la puerta y dejo que Él haga lo que quiere en mi vida, ¿verdad? Entonces Señor, pues sí, yo quiero seguirte, pero quiero saber un poquito más, ¿verdad? De qué quiere decir eso, ¿verdad? Vamos a platicarlo, ¿verdad? Un poquito para que entenderlo mejor antes que yo abra la puerta, ¿verdad? Y a veces nunca se abre la puerta, ¿verdad? Se deja siempre la cadenita. O sea, porque la cosa es que hemos aprendido a desconfiar las personas, pero proyectamos esta desconfianza en Dios. Sí, es normal y es necesario desconfiarnos de las personas, porque son imperfectos, todos. Pero el problema es que proyectamos eso, entonces desconfiamos también de Dios. Muchas veces he escuchado personas diciéndome, Padre, estoy perdiendo mi fe. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué dices esto? Porque ya no siento lo mismo como antes. Antes sentía tanto la presencia de Dios y ya no. Y les digo, pues tal vez no es que estás perdiendo la fe, tal vez es que por fin estás empezando a tener fe auténtica. Porque ¿qué es la fe? Es sentir la presencia de Dios. O sea, conocemos lo que pasó después de la resurrección de Jesús, que los apóstoles, o sea, la experiencia tan horrible, ¿verdad? Y horrible no solamente por lo que hicieron a Jesús, pero horrible porque ellos se sentían culpables, ¿verdad? Jesús contaba sobre ellos y ellos eran débiles, no tenían la fuerza para ser fiel. Entonces tienen este peso terrible. Entonces Jesús aparece a los apóstoles, pero Tomás no está. Entonces Tomás después, los apóstoles dicen, Tomás, hemos visto al Señor resucitado. Pero Tomás no alcanza a creer, porque trae esta carga tan pesada. Y dice, no, yo no puedo creer. Hasta no tocarlo con mis manos no puedo creer. Entonces sabemos que después Jesús aparece a Tomás con los demás apóstoles y dice, Tomás, vente. Pon tu dedo en mis manos, pon tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino cree. Y Tomás cae de rodillas, dice, Señor mío y Dios mío. ¿Y qué le dice Jesús? Tomás, tú crees porque has visto.
Pero no se necesita fe para creer lo que vemos. Por ejemplo, ustedes no necesitan fe para saber que el Padrecito está hablándose ahorita, ¿verdad? Porque me pueden ver. No necesitamos fe para lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros podemos tocar, sentir, entender. Eso se puede hacer humanamente. Pero se necesita fe para creer lo que no podemos ver. ¿Qué dice Jesús? Benditos los que no ven y sí creen. Porque eso es la fe. No ver y como quiere creer. O sea, ¿por qué creemos? ¿Qué es el motivo para creer? El motivo para creer no es que yo veo, que yo toco, que yo entiendo, que yo siento. El motivo para creer es yo confío en Jesús. No que yo entiendo, no que yo veo, pero yo confío en Él. Él me lo dijo, yo creo en Él, yo confío en Él. Jesús, confío en ti. Entonces, la fe auténtica no solamente creer que Dios existe, pero es también creer lo que Dios mismo revela, lo que Dios me dice. O sea, el catecismo dice, en párrafo 1814, dice, por la fe creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. O sea, la fe es también todo lo que Dios me dice, como la Virgen María. Ella en la Anunciación cree lo que el ángel le revela. Cree lo que Dios le dice a ella. Entonces, esta fe no es algo que depende de emociones. Es fácil creer cuando las emociones me ayudan. Pero esto no es la fe que bendice la Escritura. Por ejemplo, Abraham, cuando el Señor dice a Abraham, deja tu patria y vete a la tierra nueva que te voy a dar. La Escritura no nos dice qué sentía Abraham. Tal vez sentía miedo, tal vez sentía temor. No sabemos lo que sentía, pero lo que sabemos es que obedeció. Entonces, es que él creó porque obedeció. Por eso San Pablo habla en la carta a los Romanos de la obediencia de la fe. La fe verdadera no solamente creer que Dios existe, es creer en sus palabras y obedecerlo. Entonces, como Abraham, la fe nos llama por un camino que es un camino misterioso, porque es un camino en los misterios divinos. Empezamos a caminar. Por eso, cuando empezamos a seguir a Jesucristo, muchas veces cuando nos penetramos más en su camino, la vida se vuelve a ser misterioso, oscuro. Es como a veces como caminar en nieblina, ¿verdad? Una nieblina espesa en que no podemos ver más que 1 o 2 o 3 pasos. No vemos muy bien, solamente vemos un poquito. Así, muchas veces he sentido eso en mi experiencia de tratar de obedecer al Señor cuando nos dijo de empezar esta misión de la Divina Misericordia. Ha sido un camino difícil, misterioso, oscuro, sin ver el futuro muy bien. Solamente como el Señor te da la luz para un paso más, sin saber cómo vas a alcanzar, ni por qué, dónde vas. Cuando empezamos la misión de la Divina Misericordia, no sabíamos dónde íbamos a ir. Pensamos que queríamos empezar en Monterrey y el Señor nos llevó para acá. O sea, solamente nos mostró un camino o un paso más. Entonces, como en una neblina espesa, en que no conoces dónde estás y tienes que escuchar su voz. No lo ves, pero solamente escuchas su voz y tratas de seguirlo, escuchándolo. Así es la fe muchas veces. No vemos muy bien, solamente tratamos de escuchar las instrucciones que Él nos da. Y pues sí, podemos sentir miedo, pero lo importante es seguir
seguir atrás de Él, seguir escuchándolo. Entonces, el desierto es como una formación en esta fe. Y me viene a la mente dos imágenes. Uno, cuando cuando era joven, pasé un tiempo en Francia. Estaba en un pequeño ranchito en Francia que era al lado de un bosque, lo que había sido un bosque real, un bosque de rey de Francia. Y el bosque tenía estos árboles muy bonitos, pero grandes y muy altos. Y me gustaba caminar ahí. Y un día iba caminando ahí, era después de una tempestad. Y me sorprendía mucho de ver un buen número de esos grandes árboles que se habían tumbado. Yo pensaba, pues qué curioso, porque sí hubo una tempestad, pero no era un tornado, ni un huracán, ni nada de esto. Me sorprendía que estos árboles estaban tumbados. Pero la cosa es que veía, porque estaban tumbados, veía que sus raíces de estos árboles inmensos, sus raíces eran muy poco profundas. Muy pocas, como eran, no sé, como 5 metros de un lado al otro de las raíces, no mucho por un árbol tan alto, como no sé, de 30, 40 metros de alto. Y es que el lugar era muy húmedo. Entonces, imagino que tal vez esos árboles no necesitaban muchas raíces porque el lugar tenía mucha agua. Pero por esto mismo, o sea, crecían bien bonitos y altos, pero eran muy vulnerables a las tempestades por pocas raíces. Entonces pensaba al contrario, porque pasé varios años en un rancho que se llamaba Rancho María, en Hebronville, Texas, en el sur de Texas, como a 2 horas al sur de aquí, en medio de nada. Es como semidesértico. Y allí no había árboles grandes y bonitos. Casi el único árbol que había era el mezquite, ¿verdad? Y el mezquite no crecía grande, no crecía rápido, ¿verdad? Allí el mezquite crecía muy despacio. Y que estaban muy chaparros, ¿verdad? Pero muchas veces había sequedad, largos tiempos de sequedad muy intensa. Y los mezquites estaban verdes y contentos como si nada, ¿verdad? Que la sequedad no los estaba molestando. Y 2 veces cuando yo estaba ahí, pasó un huracán, o sea, el centro del huracán sobre el rancho, ¿verdad? Entonces, ahí sí había vientos muy fuertes. Y no recuerdo haber visto ningún mezquite tumbado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía raíces muy profundas. Los raíces eran, o sea, como estos árboles, como si eran esos en Francia, como si eran esos de altos, sus raíces eran solamente como esos de grandes. Los mezquites sí son como esos de altos, pero sus raíces son más profundos que el árbol es alto. Entonces, esos raíces tan profundos, porque como que el mezquite viviendo en el desierto ha tenido que ir profundamente para buscar fuentes de agua, para sobrevivir en la sequedad. Y por la misma profundidad de las raíces, o sea, era muy difícil por el viento de quitarlos, ¿verdad? O sea, así siento muchas veces como el desierto en nuestra vida. Si el Señor nos da muchas gracias, el peligro es que vamos a ser como estos árboles en Francia, con mucha agua, con mucha humedad. Pues sí, crecimos rápido, impresionante, altos, pero con pocas raíces y que no van a aguantar las tempestades. Y al contrario, si el Señor nos forma en el desierto, es difícil, no es tan impresionante, pero nos exige llevar raíces que van más allá de la superficie, de los sentimientos, de las emociones, y echar las raíces profundamente en la palabra misma de Dios. Y así vamos a tener algo que nos protege de la sequedad y que las tempestades no pueden quitar.
Porque en la vida hay tempestades horribles, ¿verdad? Tempestades que a veces vienen de Satanás. Que si la gente no tiene una fe bien enraizada, se pierden la fe. Como pasó a muchas gentes el viernes, cuando Jesús fue crucificado. Mucha gente perdieron su fe en Él, cuanto menos por un tiempo. Pero alguien como nuestra Madre, la Virgen María, ella, por tener su fe no basada, porque en el Viernes Santo, si hubieras tomado una encuesta de las personas en Jerusalén, entonces este Jesús de Nazaret, que ahorita has visto que está crucificado, condenado, crucificado, ¿te parece todavía que está Dios? ¿Cuánta gente hubiera dicho que sí, yo creo que es Dios? Pues tanta gente viene, no, pues no parece Dios, o sea, tan horrible, ¿verdad? Pues no, Dios no puede terminar su vida así. Entonces, la gente que dependía de lo que ellos entendían, de lo que ellos veían, de lo que ellos sentían, su fe tambaleaba, caía. Pero María, su fe no era basada en lo que ella entendía, en lo que ella veía, en lo que ella sentía. Su fe se basaba, porque no creo que María se sentía bien bonito el Viernes Santo. Al contrario, todo era tan negro, tan oscuro, tan horrible. Pero los raíces de su fe eran en la palabra misma de Jesús. Yo resucitaré. Entonces ella seguía porque tenía su fe no en lo que ella sentía, pero en la misma palabra de Dios. Entonces el demonio puede afectar mucho nuestros sentimientos, pero no puede cambiar una fe que es en la palabra misma de Dios. Por eso el desierto es para formarnos más allá de no depender de nuestros sentimientos, pero tener fe en Jesús mismo, en su palabra. Entonces, Jesús dice a Santa Faustina, imagínese dos situaciones, ¿verdad? Estás orando y tienes una oración maravillosa, ¿verdad? Tan intenso que del amor de Dios, de la presencia de Dios, lleno de la luz de Dios, y está como, sientes casi un éxtasis, el tiempo va volando, ¿verdad? Las horas pasan como nada. Y otra experiencia, estás tratando de orar, pero no sientes nada, pura distracción, pura batallar con tentación, te sientes tan seco, no sientes nada de la presencia de Dios, batallas, no tienes ninguna ganas y miras a tu reloj, no hombre, apenas 10 minutos, yo pensaba que era una hora, ¿verdad? Que había estado aquí en esta capilla. ¿Cuáles de estas oraciones valen más? Pues eso diría, esta oración fue tan intensa, tan rica, tan bendita, tan llena de Dios. Eso pues como que nos era perder tiempo, ¿verdad? Pero escucha lo que dice Santa Faustina. El párrafo 78. Un solo acto de confianza. ¿Cuánto tiempo se necesita para hacer un acto de confianza? Pues un segundo, no sé, pues muy poco tiempo. Un solo acto de confianza en tal momento difícil, de oscuridad, de lucha, da más gloria a Dios que muchas horas pasadas en el gozo de consolaciones durante la oración. Entonces, este tiempo que nos parecía sin valor, sí había actos de confianza, vale más que Dios, que todo ese tiempo, porque es fácil orar cuando Dios me llena de sus luces. Pero seguir confiando en la oscuridad, en la nada, eso es un gran don que estamos haciendo en el Señor. Yo confío en ti a pesar de todo. Entonces, ven qué diferente ve Dios las cosas de nosotros. Y cuánto, este tiempo es como un tiempo de desierto. Y que a nosotros nos parece, sin ningún valor, y a Dios tiene un valor que no podemos medir. Entonces, eso es el segundo punto, ¿verdad? Que el desierto es una ocasión para crecer en la fe. Y ahorita el tercer y último punto sobre el amor. Porque el desierto es el camino
para llevarnos al uno con Dios en el amor. Pero en el desierto no sentimos muchas veces este amor. No sentimos a veces el amor de Dios. Ni sentimos a veces que Él me ama, ni siento a veces que yo lo amo. Pero es importante aquí reconocer una gran confusión entre el amor cristiano y las emociones, los sentimientos. Y eso es importante tanto en la relación con Dios como en la relación con personas humanas. Como por ejemplo, los votos matrimoniales. O sea, este día tan especial, tan bendito de tu matrimonio. Ahí estás frente del altar con tu esposo. Y él te dice, yo Pedro, escoge a ti, o sea, María, para ser mi esposo. Y prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, y en la salud, y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Mientras me dan ganas. Y tú dices, ¡ay, qué bonito! ¿Verdad? O sea, se suena chistoso, ¿verdad? No es lo que uno quiere escuchar en el matrimonio. Pero ¿cuántas veces se confunde el amor y los sentimientos? Y el matrimonio que se base sobre las emociones un día va a caer. Porque las emociones vienen y van. Y tantos matrimonios se han fracasado por confundir el amor y los sentimientos. Entonces, ¿qué es el amor cristiano? Les quiero enfocar sobre 3 características para entenderlo mejor. Y eso es importante en las relaciones humanas y en la relación, vamos a ver, con Dios. Santo Tomás, hablando del amor, dice, el amor es desear el bien de la otra persona. Entonces, quiero enfocar sobre de esos 3 puntos. El amor es desear en el sentido que es un acto, es una decisión de la voluntad. El amor cristiano no es un sentimiento, emoción, es una decisión de la voluntad. Recuerda lo que Jesús dice, no hay amor más grande que sentirte bien bonito por tu amigo. Así dice, ¿verdad, la Escritura? No, sí, no hay amor, no dice Jesús, ¿verdad? No dice sentir bonito, dice dar la vida. ¿Ven? No dice sentir, dice dar. Es un acto de la voluntad, una decisión, no es un sentir. Jesús no nos dice que necesitamos sentir algo, nos dice porque no podemos controlar siempre nuestros sentimientos. Es una decisión de nuestra voluntad. Y entonces es una decisión de la voluntad, no un sentimiento, y es un acto en bien de la otra persona. Porque mucho de lo que se llama amor es egoísmo disfrazado. Les voy a dar una prueba para que podamos entender si es amor o no. San Pablo dice en Efesios 5, dice, maridos, aman a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó? Dice, se entregó a sí mismo por ella. Entonces, primero vemos esto, se entregó por ella. ¿Cuántos hombres? Porque estoy dando esta plática no solamente por ustedes, pero también por los grupos de hombres que lo van a ver. ¿Cuántos hombres dicen que aman a una muchacha, entonces dicen que quieren hacerle el amor? Y lo que realmente quieren decir es, y no suena tan bonito, yo quiero utilizarte para mis placeres. Entonces, lo que llaman el amor es egoísmo, porque de hecho es utilizar a la otra persona por mi placer o por mi utilidad. Entonces, al contrario, el amor de Cristo, ¿qué era? Él se entregó en la cruz. No era Cristo no nos amó aprovechando de nosotros para utilizarnos. Él se entregó
se sacrificó a sí mismo por nuestro bien. La prueba de que el hombre ama a una mujer no es que él quiere hacer el amor con ella, no se necesita amor por eso, basta la lujuria. La prueba que el amor ama realmente a una mujer es que él está dispuesto a sacrificarse a sí mismo por ella. Demasiados hombres están dispuestos a sacrificar a una mujer por sí mismo, por su propio placer o utilidad. La prueba es que yo estoy, y lo mismo por la mujer hacia el hombre, que yo estoy dispuesto a sacrificarme para él. Cristo se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. O sea, no buscaba utilizar su esposa, la iglesia, pero para santificarla, purificándola y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así el amor busca el bien auténtico de la otra persona. Y Jesús, porque en la fornicación no se busca el bien auténtico de la otra persona, se busca solamente un placer. Jesús se entregó para el bien eterno de su esposa, que es la iglesia, y que es cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con el desierto? Imagínate que si ibas a la misa y entrando en la iglesia veías los cielos abiertos y millares de ángeles majestuosos viniendo con sus cantos del cielo. Y después viste el Señor mismo en toda su gloria, resplandeciente de majestad. Y estabas, llevado en un éxtasis de amor y de gozo. Y todos tus problemas físicos y cualquier problema, desaparecieron en un instante. Si eso fuera el caso, ¿cuántas personas irían yendo a la misa? Bonches, ¿verdad? Entonces yo estoy dando una idea al Señor cómo llenar su iglesia. No le va a costar nada, ¿verdad? Él es muy rico, Él puede hacerlo fácil. Iglesias llenas, ¡boom! ¿Verdad? Tal vez el Señor no lo ha pensado, ¿verdad? Pero los estoy dando mi idea. ¿Por qué el Señor no lo hace? ¿Verdad? ¿Por qué no lo hace? Iglesias llenas, mucha gente muy entusiastas. Pero ¿por qué la gente estaría yendo? Porque se siente tan bonito. ¿Verdad? Quiero ir para sentirlo otra vez. ¿Cuántas veces hay gente que han tenido una experiencia bonita en el retiro? Yo quiero hacerlo para sentirlo otra vez. ¿Y sienten lo mismo la segunda vez? Pues no. ¿Por qué? Porque si el Señor les daba sentir lo mismo bonito, ¿por qué estarían yendo? Por sentirlo, ¿verdad? Por razones egoístas. Y el Señor no quiere comprar tu amor. No quiere atraerte por egoísmo. Entonces Él quita toda su riqueza y te viene en una gran pobreza. Porque Él quiere pedirte un amor auténtico. No por venir a Él por sus dones, para sentirte bonito, pero venir por amor auténtico hacia Él. Un amor que todos tenemos que batallar con el egoísmo. Entonces el camino del desierto es el Señor que me está purificando de mi egoísmo. Por eso también tiene que quitar a veces las gracias, para que yo no vengo para las consolaciones, pero vengo por amor auténtico para Él. Entonces, así el desierto es una ocasión para purificarnos. Y en Santa Faustina, el Señor dice a Santa Faustina en 1760, en párrafo 1760, dice, no te dejes guiar por el sentimiento. Muy importante, no te dejes guiar por el sentimiento, porque Él no siempre está en tu poder. Todo el mérito está en la voluntad.
O sea, a veces vas a sentir atracción por el Señor, a veces no vas a sentir nada, a veces no vas a sentir ganas. No importa. Lo importante es que lo que tú decides de hacer. Y dice en el párrafo 1767, no te aflijas si muchas veces tu corazón siente repugnancia y aversión por este sacrificio. O sea, a veces no vas a querer ir a la misa, no vas a querer ir a orar, a adorar, no importa. O sea, dice, todo su poder está encerrado en la voluntad, no en los sentimientos. Por lo tanto, los sentimientos contrarios no solo no disminuyen este sacrificio a mis ojos, sino que lo hacen más grande. O sea, por ejemplo, ir a la misa, aun cuando no tienes ganas, eso no quita el valor de la misa. Si dices, Señor, yo no tengo ganas de ir a la misa, estoy cansado, no tengo ganas, pero voy a ir como un don para ti. Eso no quita el valor de la misa, le da más valor, porque tú lo has hecho cuando te costaba. Es fácil, por ejemplo, ir a la misa cuando tienes muchas ganas. Pero ir cuando no tienes ganas, eso te cuesta más. Entonces tienes un regalo más grande que puedes hacer al Señor. Te llevaré al desierto para purificar tu fe, para aumentar tu amor, para unirte, para llevarte a la unión con el Señor. Entonces, ya vemos que el profeta Oseas, cuando dice, te llevaré al desierto, un poquito más después dice, ¿por qué el Señor quiere llevarnos al desierto? Dice, yo te desposaré conmigo para siempre. O sea, eso es la razón. El desierto es muy duro porque no sentimos su amor. Pensamos, Señor, me has abandonado, me has rechazado. Como que no te importa. Pero porque es al contrario. Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Yahvé. Entonces, recuerda las palabras de San Pablo, porque eso nos ayuda a entender este camino del desierto. Jesús nos lleva por este camino para presentarnos, como dice, está hablando de su iglesia, pero también es de cada una de nuestras almas, para presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa y inmaculada. O sea, el desierto es para quitarnos de toda mancha, purificarnos, para prepararnos para la unión con Dios. Este camino tan difícil es para prepararnos para la boda, la unión con Dios. Entonces, te invito a cerrar tus ojos si quieres. Y mientras que leo estas últimas frases, pensar como el Señor que te está hablando. Estoy tan cerca de ti, aún y especialmente cuando no sientes mi presencia, cuando no ves ningún señal de mí, porque es por medio de estas experiencias de mi aparente ausencia que fortalezco tu fe, formándolo, moldeándola y atemporándola para que pueda ser fuerte, invencible, capaz de perforar toda la confusión y miasma del pecado y el ruido del enemigo, y alcanzando los cielos, y poder estar firme ante Él, con tu mirada fija en mí, a pesar de todo lo que te envuelve y que te trata de separar de mí. Confía en mí, aun cuando no entiendas nada. Créeme, aun cuando no sientes nada, cuando no ves nada más que tu propia miseria y la miseria del mundo que te rodea. No temas, estoy contigo y tú eres mío.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.